Hola a todos. Hi everybody, today is Thursday, August 21st, 2024. Hoy es jueves, 21 de agosto de 2025, y nuestro amigo Alex Cranor está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alex. Es un placer estar contigo, Nima. Gracias por la invitación. Creo que muchos de nosotros estamos interesados en conocer tu opinión sobre el resultado de esas dos reuniones. Primero, entre Estados Unidos y Rusia, y luego entre Estados Unidos, los europeos y Zelensky juntos. Pero antes de llegar a eso, Alex, mirando lo que ha sucedido en Alaska y luego en Estados Unidos, ¿cómo comparas la naturaleza de esas dos reuniones? Vimos fotos de ambas. ¿Cuál es tu comparación? ¿Cómo las ves? Your comparison, how do you compare them? Bueno, creo que era bastante obvio para todos. Ya sabes, la reunión con Vladimir Putin fue cordial. Tanto Trump como Putin se marcharon con muy buenas impresiones. Todo parecía muy alentador y positivo. Y ya sabes, los dos líderes en su encuentro obviamente dieron la impresión de que controlaban sus respectivos bandos, sus campos. Tenían el control, eran capaces de llegar a acuerdos, de entablar negociaciones y así sucesivamente. Mientras que la diferencia con los líderes europeos es que todos acudieron allí como suplicantes ante Trump. Nadie fue como un soberano haciendo demandas o dispuesto a conceder algo. Fueron a suplicar, fueron ante papá esperando, ya sabes, asegurarse de que todavía los quiere, de que aún los protegerá y se quedará con ellos. Y fue casi vergonzoso verles sentados alrededor de su escritorio, ya sabes, como niños descarriados en la oficina del director. Y todos tenían ese aspecto. Me sorprendió mucho porque, ya sabes, por la mañana escribí en mi boletín que probablemente podríamos saber más sobre el resultado de la reunión por el lenguaje corporal del señor Zelensky que por cualquier cosa que nos dijeran en comunicados de prensa o en ruedas de prensa. Y me sorprendió que fueran los líderes europeos quienes tenían el aspecto que yo esperaba ver en Zelensky, algo asustados, abatidos, nada contentos. Mientras que Zelensky, cuando le miré, parecía bastante relajado. Parecía estar cómodo, y sospecho que eso se debe a que estaba teniendo una reunión cara a cara con Trump. De hecho, creo que asignaron más de una hora para esa reunión. Solo después tuvieron una reunión conjunta, Zelensky, Trump y los europeos. Y de alguna manera sospecho que Trump le ofreció a Volodymyr Zelensky un paracaídas dorado, como una oferta de salvavidas, diciéndole, mira, coopera con este acuerdo de paz y podrás salir de esto con la cabeza sobre los hombros. Te dejaremos marcharte con vida. Y creo que en este momento es para hacer a preocupación de Zelensky. Si se quiere podrá salvar y traer el trote de Ucrania. Save his life with the defeat of Ukraine. Y probablemente tenía las garantías de Vladimir Putin de que no irían tras Zelensky. Y creo que por eso estaba tan relajado como se le veía. Mientras que, cuando tuvo aquella rueda de prensa con Mark Rutte, Zelensky parecía como si acabara de ver la muerte. En cambio, esta vez eran los líderes europeos quienes parecían haber visto la muerte. Y sospecho que parte de la razón tiene que ver con esos activos rusos congelados. Tengo que mencionarlo, pero es que una de las cosas que Donald Trump ha estado haciendo en su diplomacia itinerante por el mundo es conseguir que otras naciones realicen inversiones muy grandes y significativas en Estados Unidos. Así que consiguió que Ursula von der Leyen se comprometiera a invertir $600 mil millones de la UME en Estados Unidos. Logró acuerdos de varios cientos de miles de millones de dólares con los Emiratos Árabes Unidos, con Qatar, con Arabia Saudí y así sucesivamente. Y por supuesto, dudo mucho que a Trump no le gustaría una inversión muy significativa por parte de los rusos. Y bueno, ya sabes, los rusos tienen entre 300.000 y 335.000 millones de dólares en activos congelados en Occidente. Y la mayor parte de ese dinero está en Europa. Supuestamente hay unos 70.000 millones en Francia,
unos 37.000 millones en el Reino Unido y creo que más de 150.000, 180.000 millones en Bélgica, en Euroclear. Y estoy seguro de que Trump y en Estados Unidos solo se estima que hay entre 5.000 y 8.000 millones. Eso es todo. Así que estoy seguro de que el acuerdo más obvio que Trump y Putin podrían hacer sería decir, oye, ¿sabes esos activos congelados? Quizá estaría bien que los invirtieras en Estados Unidos. Nos aseguraremos de que sea más ventajoso que en la UE. Los descongelaremos, levantaremos algunas sanciones, etc. Y si Vladimir Putin o el gobierno ruso ordenaran a los países europeos transferir esos fondos a Nueva York y Donald Trump dijera, será mejor que lo hagáis, no tendrían más remedio que cumplir. Y las potencias europeas ya contaban con ese dinero como garantía para alimentar otro ciclo de crédito. Emmanuel Macron, o su primer ministro o ministro de Finanzas, no recuerdo exactamente quién, ya estaba hace unos meses fantaseando con la idea de usar ese dinero como garantía, lo que permitiría entonces a los bancos franceses financiar a las empresas francesas para realizar trabajos de reconstrucción y desarrollo en Ucrania. Decían, bueno, ya sabes, Rusia destruyó Ucrania, así que es justo que Rusia pague la reconstrucción. Así que deberíamos usar eso. Hacían todos estos cálculos y tenían todas estas expectativas de poder, junto con Estados Unidos, simplemente confiscar los activos rusos. Y ahora creo que no va a salir nada de esto. En cambio, Trump va a llevarse el dinero de vuelta a Estados Unidos. Y va a llegar a un acuerdo con los rusos. Y creo que los propios rusos tienen todas las razones del mundo para querer hacerlo también, porque la amenaza directa para Rusia proviene de Europa Occidental y de países como Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia. Así que, ya sabes, es exactamente a quienes querrías privar de ese capital, porque seguro que al final acabaría financiando el rearme, que en última instancia tendría como objetivo a Rusia. Así que creo que nadie lo ha mencionado antes, pero es un golpe evidente para Europa que ni Putin ni Trump dudarán en asestar. Y creo que, si hay algo predecible sobre Donald Trump, es que querrá esos 300.000 millones de dólares en Estados Unidos. Alex, you've mentioned the meeting. Alex, mencionaste la reunión y comparaste la forma en que Zelensky se comportaba y miras las caras de los europeos. Y aquí está la foto de esa reunión. Yo veo algo más profundo que eso, Alex. En mi opinión, lo que le pasa a Zelensky es que lo ha perdido todo. Ya no le importa nada más. Pero en cuanto a los europeos, sienten profundamente que Estados Unidos los está abandonando. No quieren aceptarlo. Mencionaste papá, pero realmente ven a Estados Unidos como su papá. Si no está en casa, tienen que pelear entre ellos. Tienen que pelear por cosas que no son tan importantes geopolíticamente, pero que son muy importantes para ellos a nivel interno. Sí, me parece que los europeos se han vuelto tan pasivos y tan sumisos a Estados Unidos, al establishment angloamericano, que desde hace décadas no solo han seguido las políticas dictadas por esta élite angloamericana, sino que se han atrofiado en todos los sentidos. No han trazado su propio rumbo. No han reflexionado sobre ningún tipo de camino geoestratégico a seguir, ninguna estrategia de desarrollo económico, sobre qué deberían ser las sociedades europeas, cuál debería ser su política, cuáles deberían ser sus objetivos, cuáles deberían ser sus aspiraciones. Simplemente adoptaron de manera pasiva este modelo de negocio de, vale, obtendremos energía de Rusia y de otras fuentes y recursos naturales de nuestras antiguas colonias, produciremos bienes industriales avanzados y los exportaremos a Estados Unidos y China. Y ya sabes, este enfoque se arraigó. This approach got entrenched. It seems to me that the
Me parece que los grandes pensadores y, digamos, los responsables políticos en Europa tenían la expectativa de que Estados Unidos siempre sería su mejor amigo para siempre y que siempre podrían depender de él y apoyarse en él, y que esta situación duraría indefinidamente. Lo que no tuvieron en cuenta es que esto no es necesariamente favorable para los intereses de Estados Unidos. Y cualquiera que haya leído su historia debería saber que periódicamente, tal vez una vez cada generación o dos, siempre hay una reacción desde dentro de Estados Unidos para romper estos lazos con las antiguas potencias coloniales de Europa, porque siempre tratan a Estados Unidos también como si fuera su posesión colonial. Quieren que Estados Unidos absorba sus productos y quieren que Estados Unidos mantenga la paz en el mundo por ellos y que luche sus guerras. Y eso es básicamente lo que ha estado agotando a Estados Unidos. Ha estado debilitando a Estados Unidos política, económica y financieramente, y ha destrozado su reputación. Siempre debemos recordar que Estados Unidos se convirtió en un país precisamente como reacción contra esta mentalidad colonialista y este modelo de gobernanza. Así que de vez en cuando surgen reacciones contra esto, y parte del establishment político estadounidense intenta trazar un rumbo independiente. En el pasado tuvimos, no sé, a William McKinley, FDR, John F. Kennedy y algunos otros, dependiendo de cómo se analice y hasta dónde llegaron en su intento de cambiar el rumbo de Estados Unidos. Pero Donald Trump no es algo único ni radicalmente diferente. Es solo el último que intenta cambiar el rumbo de la política estadounidense para dejar de ser el chico de los recados de los intereses coloniales europeos. Mientras tanto, los líderes europeos se han vuelto complacientes en esta relación de subordinación a Estados Unidos y en depender de Estados Unidos para proteger sus intereses. Y ahora que Trump ha demostrado de manera definitiva que ya no está interesado, creo que están completamente perdidos. No tienen un plan de contingencia. No tienen un plan B. Se dan cuenta de que no han hecho ninguna provisión para su propia seguridad. Made no provisions for their own security. They have no independent political or economic No tienen estrategias políticas ni económicas independientes, así que están perdidos. Se les ve pálidos, con esas expresiones faciales vacías. Ahora tienen que volver al punto de partida y averiguar qué hacer. Creo que la propia Unión Europea, sin el paraguas protector de Estados Unidos, va a degenerar en potencias en disputa. Creo que la Unión Europea ya no tiene futuro. Pienso lo mismo de la OTAN. Por muy incompetentes que sean esos 7 líderes en la Casa Blanca, son lo bastante inteligentes como para entender esto, que no tienen nada que ofrecer a sus votantes. Así que creo que en pánico. Creo que uno de los principales logros de estas dos reuniones fue el caso del alto el fuego, y Donald Trump y su administración estaban presionando mucho para lograrlo. Queremos que ocurra algo en Ucrania, pero parece que la administración Trump ya ha eliminado eso de su agenda. Verás. No lo veo exactamente así. Creo que Trump nunca presionó seriamente por el alto el fuego. Y la razón por la que lo creo es porque era tan obvio que esto era inaceptable para Rusia y que Rusia ni siquiera necesitaba discutirlo en absoluto. Y en las conversaciones entre Trump y Putin por teléfono, ya sabes, que comenzaron en febrero, y la cantidad de reuniones que Steve Witkoff tuvo con Putin y con Lavrov, creo que los rusos muchas oportunidades de dejarles eso perfectamente claro. I think that Russians had plenty of opportunity to make that perfectly clear for them. And, I doubt that. Y sabes, dudo que la gente de la administración Trump o él mismo sean tan estúpidos como para no entender esto. Así que creo que la razón por la que incluso promovieron esta historia sobre el alto el fuego fue simplemente algún tipo de distracción, una operación psicológica. Era una narrativa para el consumo público.
pero creo que no era sincera. Y creo que las cosas reales se estaban discutiendo de manera encubierta entre el gobierno ruso y el gobierno estadounidense. Todo este sinsentido con el general Kellogg y el alto el fuego, creo que esto fue solo, llamémoslo, apaciguamiento narrativo para ciertas redes de intereses en Occidente. Interest networks in the West. Do you feel that the way that Donald Trump ¿Cree que la forma en que Donald Trump concedió una entrevista a Fox News, en la que dijo que Putin está tan cansado y que podría aceptar tropas europeas, especialmente del Reino Unido, Alemania y Francia, en Ucrania, es significativa? Esto es lo que dijo antes de que pase a su respuesta sobre ello. Here is what he said before going to your response. Tienes las protecciones del artículo 5, sin embargo, para el Reino Unido, así que no van a formar parte de la OTAN, pero aún tienes las mismas protecciones. No, por eso lo digo. Así que no van a formar parte de la OTAN, pero tenemos a las naciones europeas, y ellos se encargarán al principio, y algunos de ellos, Francia y Alemania, un par de ellos, el Reino Unido, quieren tener, ya sabes, tropas sobre el terreno. No creo que vaya a ser un problema, para serte sincero. Creo que Putin está cansado de esto. Creo que todos están cansados de esto. Pero nunca se sabe. Vamos a saber más sobre el presidente Putin en las próximas semanas. Eso te lo puedo asegurar. Y vamos a ver cómo se desarrolla todo. You know, he talks about putting troops on the ground on the Sabes, él habla de poner tropas sobre el terreno. Por otro lado, veremos qué dirá Putin. Deja eso abierto para discutirlo durante la reunión, durante las conversaciones que va a tener con Vladimir Putin. ¿Sientes que de alguna manera me parece que poco a poco está avanzando un poco el asunto? Y adelante. forward. ¿Cómo lo ves? Go ahead and how do you perceive? I think the case is definitely moving forward, Nima. Creo que el caso definitivamente está avanzando, Nima, y es muy importante. Quiero decir, recordemos dónde estábamos hace 7 meses. Teníamos a Joe Biden en la Casa Blanca, y la política exterior estadounidense estaba dirigida por Jake Sullivan y Anthony Blinken. Esto es muy radicalmente diferente. Y sé que quizás sea difícil de apreciar porque Trump nos ha arrastrado durante 7 meses a través de operaciones psicológicas, distracción, engaños, mentiras y tonterías. Pero creo que esto no formaba parte de una elaboración genuina de políticas. Creo que esto era parte del caos cuidadosamente orquestado para que nadie sepa qué esperar o qué va a pasar al final. Y creo que la declaración que acabas de poner en el vídeo es exactamente más de lo mismo, porque Trump da una declaración que no dice absolutamente nada. Trump gives a statement which says exactly nothing. Putin's tired of this. Well, Putin está cansado de esto. Bueno, Putin no va a cometer el error de arrebatar la derrota de las fauces de la victoria solo porque esté cansado y haya perdido la paciencia. Y luego el propio Trump dice algo así como, oh sí, no va a ser un problema, no creo que vaya a ser un problema. Bueno, claro, no va a ser un problema porque los rusos van a decir que no. Y luego dice, bueno, lo sabremos en un par de semanas. Y esta entrevista, la mayoría de la gente ni siquiera la recordará mañana, y mucho menos dentro de 7 semanas. Pero hay una cosa que quería señalar. Había una fotografía de Zelensky con Trump junto a esa declaración. Me llama la atención porque creo que no hemos visto a Zelensky tan feliz en unos 3 años. Zelensky this happy in about 3 years now. I think he's somehow feeling that the burden he had. Creo que de alguna manera siente que el peso que tenía sobre sus hombros simplemente se está desvaneciendo. Porque Alex, tenemos que entender lo que está pasando con Zelensky. Es un presidente que está enviando a la gente de su país al campo de batalla para ser asesinada, para ser masacrada, en mi opinión. Y la mayoría de estas decisiones no vienen del lado ucraniano, vienen de fuera. Y al fin y al cabo, no sabemos qué está pasando con Zelensky. No sabemos cómo se siente realmente, porque en mi opinión no es sincero en la forma en que habla. ¿Y quién tiene algún tipo de influencia sobre él? ¿Quién está intentando empujarle a continuar el conflicto?
No creo que todo esto tenga que ver únicamente con Zelensky. I don't believe it's all about Zelensky at all. No, you're right, Nima. I think that, No, tienes razón. Tienes razón, Nima. Creo que si prestas atención a las declaraciones de, digamos, ciertos líderes europeos y líderes militares occidentales, está muy claro que son las potencias occidentales las que dirigen la situación en Ucrania, y que Zelensky simplemente está ahí como un sustituto, ya sabes, un títere. Personas como el general Hodges, el general Breedlove, Mark Milley y otros. Hysterico compare impulsante skals ermiltains kugwerden him de Strauss, el gobierno ucraniano. George más hay una fuerte de emisate bajo Sir Richard Moore y demás. Y han estado hablando de hacer el reclutamiento de manera más agresiva, reclutando a más mujeres en las Fuerzas Armadas de Ucrania, reclutando a personas más jóvenes, reclutando a personas mayores. Todas esas presiones venían de Occidente. Y sabemos que había estos think tanks británicos que han sido bastante abiertos en sus informes sobre la necesidad imperativa de que la guerra en Ucrania continúe. No les importaba cuántos ucranianos murieran. Solo necesitaban que la guerra siguiera, que continuara una y otra vez. Y todavía lo necesitan porque ahora los líderes europeos están hablando de tomar el relevo en 2028 o 2029. Pero para que eso ocurra, necesitan que la guerra continúe. But in order for that to happen, they need the war to go on. They need to prevent. Necesitan evitar que la paz ocurra, porque entonces surge el problema de cómo iniciar una guerra completamente nueva. Si ya hay una en marcha, siempre puedes manipular la crisis para enviar algunas tropas. Macron, una vez más, está tocando el tambor sobre estas tropas de garantía y está asustando a todo el mundo con ese ogro sediento de sangre que está a nuestras puertas. Es decir, los rusos. Así que, si el caos continúa, simplemente puedes unirte a ese caos. Si estalla la paz, entonces tienes un problema. ¿Cómo orquestamos una guerra completamente nueva, Chai? Lo cual, ya sabes, no es fácil de hacer. No sé cómo, pero de alguna manera, al observar la reunión, no ves a Starmer como alguien especialmente audaz. Ves a Merz. De algún modo han conseguido poner a Merz en una posición. Me da la impresión de que Merz es mucho más el primer ministro del Reino Unido que Starmer. ¿Cómo lograron eso? ¿Cómo pudieron conseguirlo, en tu opinión, con Merz? Bueno, creo que es porque todos forman parte de la misma red de poder. Merz solía ser el director ejecutivo de BlackRock en Alemania. Emmanuel Macron fue banquero de Rothschild en Francia. Keir Starmer, no tanto. Pero Keir Starmer es un sustituto de Tony Blair, de la misma manera que Joe Biden fue un sustituto de Barack Obama. Y Tony Blair forma parte de la estructura de gobierno de la City de Londres. Después de entregarles la guerra de Irak en 2003, le recompensaron con un contrato de consultoría de $5 millones al año. Luego le nombraron enviado para la paz en Oriente Medio, y así sucesivamente. Y sigue estando profundamente implicado en todos estos acontecimientos, con Ucrania, con Oriente Medio, con Siria, con Líbano, con Israel. Y Starmer es solo uno de sus protegidos marioneta, que probablemente hace todo lo que Tony Blair le dice que haga. Probably doing whatever Tony Blair tells him to do, and then Tony Blair does whatever his. Y luego ya sabes, Tony Blair hace lo que quiere, lo que sus empleadores le dicen que haga, y sus empleadores son casi con toda seguridad las oligarquías financieras que gobiernan la City de Londres. Y luego, ya hablemos de Merz, de Starmer o de Macron, todos responden a las mismas estructuras de poder, a los mismos poderes fácticos que gobiernan tanto Londres como París y que también tienen cierta dominancia en Alemania, la cual podrían perder si Merz es derrocado de alguna manera o pierde las elecciones. Entonces, quién sabe, quizá AfD tome el control. En ese caso, tendrán que cancelar la democracia alemana. Y lo mismo podría ocurrir con Emmanuel Macron. Por eso han eliminado a su principal rival, Marine Le Pen.
But that's a fight that they're constantly fighting. Pero esa es una lucha que están librando constantemente. Y luego, cuando tienen a sus marionetas en el gobierno, pueden hacer la división del trabajo. Ahora Starmer está bajo presión, porque no solo está impulsando estas guerras, apoyando a Israel, apoyando a Ucrania, sino que también está involucrado en una represión cada vez más dura de la disidencia en Gran Bretaña. Y ahora en Gran Bretaña existe la percepción generalizada de que el país probablemente va a deslizarse hacia una guerra civil, que va a haber una revuelta masiva, una revolución en las calles de Gran Bretaña. Así que entonces quizás las causas impopulares como la guerra de Ucrania, quizás esa antorcha pase a Merz por el momento. Y bueno, Macron todavía está más o menos bien. Podría ayudar, pero quizás Starmer tenga que sentarse y callarse durante un tiempo. ¿Dónde está Polonia en todo este cálculo? Sikorski recuerda a Polonia como la más beligerante. Pensábamos que iban a estar en el campo de batalla luchando contra los rusos cuando comenzó este conflicto. ¿Recuerdas aquellos días y lo beligerante que era el gobierno polaco? ¿Dónde están ahora? ¿Cómo se sienten al respecto? Vale, no estoy 100% seguro, pero el nuevo gobierno en Polonia me resulta un poco más difícil de entender porque todavía no son muy amistosos con los rusos, pero tampoco son ya tan amistosos con los ucranianos, porque son muy sensibles a, ya sabes, los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, en los que los colaboradores nazis ucranianos masacraron a un gran número de polacos, como en la masacre de Volhynia y otras. Así que no están contentos con Ucrania. No recuerdo, ¿son 2 millones de refugiados ucranianos los que hay en Polonia o 1,6 millones? No recuerdo la cifra, pero hay un número muy grande de refugiados ucranianos en Polonia y están en posiciones privilegiadas. Y el pueblo polaco lo está resintiendo. Y luego la Unión Europea, para ayudar a Ucrania, está dando a la producción agrícola ucraniana una posición privilegiada en los mercados europeos, lo que está haciendo la vida muy difícil para los agricultores polacos. Y no solo polacos, sino también rumanos, húngaros y así sucesivamente. Ellos también lo resienten. Así que, aunque no hay una disidencia perceptible en cuanto a la hostilidad hacia Rusia, sí hay definitivamente disidencia en cuanto al apoyo a Ucrania. Y luego hay otras cuestiones como la política migratoria y todas estas cosas. Así que creo que sabremos más con el tiempo, pero por el momento, ya sabes, es una historia a medias. Están resentidos con el proyecto Ucrania y quieren desvincularse de él, pero no necesariamente se inclinan por mantener relaciones muy amistosas con Rusia. Pero esto es algo muy peligroso porque si recuerdas, creo que fue en 2009 o por ahí, los rusos intentaron acercarse para mejorar las relaciones con Polonia. Vladimir Putin fue al lugar de la masacre de Katyn de la Segunda Guerra Mundial y pidió disculpas oficialmente al pueblo polaco. Officially apologized to the people of Poland, and he acknowledged for the first time that y él reconoció por primera vez que los soviéticos eran en parte responsables de esto, porque hasta entonces, ya sabes, la masacre se presentaba como una atrocidad nazi, pero la verdad es que fue una atrocidad soviética. Los polacos lo sabían, los rusos lo sabían, pero la narrativa oficial no podía ser cuestionada. Y luego Putin fue a Polonia y reconoció esto y emitió una disculpa oficial. Y así creo que al día siguiente o 2 días después, hubo un avión lleno de funcionarios polacos, incluido el presidente de Polonia y varios generales militares, que volaron a Rusia para mantener conversaciones. Y luego, de alguna manera, misteriosamente, todo ese avión cayó del cielo y todos a bordo murieron. No sé cuál es el estado oficial de esa investigación, pero me parece que alguien en el mundo, alguna gran potencia, no quiere que nadie en Occidente tenga relaciones amistosas con Rusia.
Cualquiera que intente cultivar buenas relaciones con Rusia, al final, sufre las consecuencias. Creo que Trump es quizá ahora la única persona en el mundo occidental que es lo suficientemente fuerte políticamente como para poder empezar a mejorar las relaciones con Rusia. Pero eso aún no se percibe desde Polonia. It's not yet visible from Poland. Creo que la razón principal para mí es que no pueden permitirse perder a Rusia como su peor enemigo. Han creado algo de la nada, en mi opinión, que ya no existe. No hay Unión Soviética, no hay Partido Comunista en Rusia, no hay un movimiento hacia Europa. Pero aún así, inventan otra cosa. Dicen que no son comunistas, sino que son las ambiciones imperialistas rusas que vienen hacia nosotros. Se están inventando algo para seguir adelante. Por eso no soy tan optimista, Alex. En lo que respecta a la relación entre Occidente y Rusia, no pueden pérselo. Well, I would say you're right, Nima. Bueno, diría que tienes razón, Nima, porque esto tiene una continuidad que se remonta al siglo XVI. Ya sabes, cuando tuvimos la invasión polaco-lituana y luego la invasión sueca de Rusia y Napoleón, y ha sido simplemente una ola tras otra de potencias europeas atacando a Rusia. Algunas fueron invasiones militares directas como Polonia, Suecia, Napoleón, Francia, Hitler. Otras fueron subversión, revoluciones de colores, infiltración. Y esto ha estado ocurriendo sin parar. Y siempre, ya sabes, justificado ante el público doméstico en Occidente como Rusia es mala, Rusia es comunista, los rusos son ogros, trogloditas, son atrasados, son unos, son hordas asiáticas. Y así sucesivamente. Una cosa ha cambiado después de 500 años de esto. One thing has changed after 500 years of this. Well, 450, let's call it. Bueno, ya sabes, 450, vamos a llamarlo así. Y eso es el Internet, porque nunca tuvimos esto. Nunca tuvimos la capacidad de ver y escuchar a los líderes rusos en sus propias palabras. Nunca podríamos haber tenido, ya sabes, a Tucker Carlson entrevistando a Vladimir Putin. Nunca podríamos ver a Sergei Lavrov hablar durante 1 hora o 2 ante audiencias occidentales. Nunca podríamos ver al pueblo ruso en las redes sociales y encontrar la verdad en tiempo real. Así que creo que ese es un factor sin precedentes, pero definitivamente cambia la ecuación social. Y la forma en que la cambia, no lo sabemos, porque solo lo estamos descubriendo ahora. Pero me parece que hoy en día, ese factor de asustar a las poblaciones en Occidente, de que existen estas hordas bárbaras que nos invadirán, a menos que nos armemos hasta los dientes y vayamos a la guerra, sigue presente. Creo que esto ya no funciona. Y creo que esto es parte del problema, porque han estado intentando asustarnos con Rusia. Pero sé por diversas fuentes que las opiniones en Occidente, incluso en Europa Occidental, en lugares como Francia y Alemania, están muy divididas. Y creo que la mayoría de la gente no cree que Rusia sea realmente una amenaza para nosotros. Así que si intentas movilizarlos, enviarlos a la guerra, hacer que destruyan sus países y sacrifiquen a cientos de miles de sus hijos, no va a funcionar como funcionó hace 70 años, 100 años, en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y antes de eso. Uno de los principales problemas, Alex, en Ucrania son las garantías de seguridad. La parte rusa, la parte occidental, solo habla de ello, lo está considerando. Cuando se trata de Occidente, me refiero principalmente a los europeos, piensan en Ucrania como si tuviera algún tipo de capacidad de disuasión y algún tipo de poder para defenderse, lo cual sabemos que sería la misma política que llevó a Ucrania a este tipo de colapso y destrucción. Hicieron que Ucrania llegara a ser lo que es, desde 2014 hasta 2022. Construyeron un ejército de 700.000 efectivos, preparado y entrenado por la OTAN para luchar. Eso dio a los ucranianos una especie de idea ilusoria de que podían luchar contra Rusia, de que podían hacerle algo a Rusia. Nunca he creído que por parte de Occidente
pensaran que Ucrania derrotaría a Rusia, sino que querían atrapar a Rusia en Ucrania. Pero por parte de los ucranianos, creo que de algún modo estaban engañados al pensar que podrían hacer algo con eso. Y con esta nueva política de dar a Ucrania algún tipo de poder para defenderse, es la misma política. Quieren militarizar Ucrania. Por otro lado, Rusia quiere desmilitarizar Ucrania. Este es el problema, creo, al que se enfrentan en las negociaciones. Sí, bueno, ya sabes, estas son preguntas muy relevantes, pero también están llenas de matices que significan que debemos tener cuidado con cómo las interpretamos. Creo que Occidente estableció su propio gobierno en Ucrania, que no fue democrático en 2014, ¿verdad? Fue una junta militar. Y todo el objetivo de eso era atraer a Rusia a una trampa, a un atolladero que debilitara a Rusia, que permitiera a Occidente desestabilizar Rusia y provocar un cambio de régimen. Así que, desde ese punto de vista, no necesitaban que Ucrania ganara nada, y no les importaba lo que le ocurriera a Ucrania ni cuántos ucranianos sacrificaran en el proceso. Solo querían debilitar y desestabilizar a Rusia. Ese era el propósito. Y luego, si había personas ilusas en Ucrania que pensaban que podían derrotar a Rusia, creo que eran muy pocas. Y creo que lo que ocurrió es que, ya sabes, se colocó a ciertas personas leales en posiciones de poder y se les dieron incentivos para empujar a toda la sociedad en esa dirección. Y aprendí esto en tu programa Dialogue Works, Nima. Tuviste al coronel Shaq Bowd, quien nos habló sobre las encuestas en Ucrania. Creo que se realizaron quizá 2 semanas antes de que estallara la guerra, y preguntaban a la gente en Ucrania, bueno, si los rusos atacan, ¿defenderías el país con armas? ¿Te levantarías y defenderías el país contra los rusos? Y la gran mayoría de los ucranianos dijo que no. No estaban interesados en esa guerra, incluso en esa etapa tan avanzada ya en 2022, lo que te dice que esto en ningún momento tuvo algo que ver con el pueblo ucraniano. Esto tenía que ver con ciertas estructuras de poder que fueron establecidas por las potencias occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, los países de la OTAN, Polonia y Alemania incluidos. El objetivo era subyugar a Rusia, destruirla, dividirla y eliminarla como entidad política con cualquier poder en el continente euroasiático. Obviamente, con la intención de avanzar, el siguiente objetivo era China. Pero para llegar a China, primero había que someter a Rusia. Ese era todo el papel de Ucrania y del pueblo ucraniano. Y el hecho de que sacrificaran a 1,7 millones de ucranianos, no les importa. No les importa en absoluto. Nunca tuvieron en mente hacer nada bueno por Ucrania. Y los preparativos para esto se remontan a 1991, desde el momento en que Ucrania se convirtió en un país independiente cuando la Unión Soviética colapsó. Casi de inmediato, la OTAN entró allí. Luego empezaron a realizar ejercicios militares conjuntos en 1995. En Madrid firmaron el Tratado de Asociación Distintiva entre la OTAN y Ucrania. Y esto continuó una y otra vez hasta el golpe, cuando la cooperación, la coordinación y los preparativos se intensificaron al máximo. Los ucranianos nunca pidieron eso, y nadie le preguntó al pueblo ucraniano al respecto, porque los ucranianos se oponían a esto. La mayoría de los ucranianos nunca quiso entrar en la OTAN desde el principio. Por eso, en 2014, fue necesario organizar un golpe de Estado y reemplazar al gobierno democráticamente elegido por una junta militar. Luego, ya sabes, el resto ha sido lo que hemos visto. Preparativos para la guerra, una provocación a Rusia, y después luchar contra Rusia y asegurarse de que los combates continuaran. Ha habido varios intentos, tanto por parte de Rusia como de Ucrania, de llegar a algún tipo de acuerdo de paz para detener la guerra. Y las potencias occidentales siempre intervinieron para impedir que se alcanzara la paz, para asegurarse de que la guerra continuara.
Y aquí es donde estamos. Lamentablemente, tengo que decir que si la gente no aprende de esto, entonces lo mismo podría ocurrir en Rumanía, en Polonia, en Moldavia, en... Azerbaiyán, Armenia. Exactamente a todos ellos. Y ya sabes, necesitamos entender de dónde viene esto y por qué. Obviamente no tiene nada que ver con la libertad y la democracia, no tiene nada que ver con los derechos humanos, no tiene nada que ver con unirse a la OTAN o a la WERD. Todo tiene que ver con las oligarquías prestamistas de dinero que extienden su control colonial sobre todo el mundo. Y Rusia, Irán y China están en medio de eso, y tienen que ser destruidos. Ya que has mencionado las profundas raíces del conflicto en Ucrania, esto es lo que dijo Soros. Es un video antiguo, pero de alguna manera revela lo que estaban haciendo en Ucrania. Es un placer tenerle aquí. Igualmente. Primero, sobre Ucrania. Una de las cosas por las que mucha gente le reconoce es que durante las revoluciones de 1989 financió mucha actividad disidente y grupos de la sociedad civil en Europa del Este, en Polonia, en la República Checa. ¿Está haciendo cosas similares en Ucrania? Bueno, yo establecí una fundación en Ucrania antes de que Ucrania se independiera de Rusia. Y la fundación ha estado funcionando desde entonces y ha desempeñado un papel importante en las mismas actividades. ¿Cree que Ucrania podrá afirmar una especie de independencia respecto a Rusia y una orientación hacia Occidente? No necesariamente una alineación específica como unirse a la OTAN, sino más bien una inclinación hacia Occidente? ¿O los rusos siempre se lo impedirán? No будет Austria desestabilizar Ucrania. No touchdowns desde Ninces en insertion en September improvisar en los acontecimientos actuales. ¿No es increíble que nos esté diciendo algo que Antony Blinken, antes de que comenzara la guerra en Ucrania, ya nos decía? Rusia está desestabilizando Ucrania. Las mismas frases. Escuchas las mismas frases salir de su boca. Sí, creo que un testimonio mucho mejor de George Soros, por cierto, es un documento que él publicó, lo escribió y se publicó en las páginas de su propio instituto Open Society en 1993. El título del documento era Hacia un nuevo orden mundial, en el que básicamente dice que tendrían que usar la OTAN para imponer el nuevo orden mundial al resto del planeta. Luego discute el problema de que los países europeos no están inclinados hacia la guerra, que sería políticamente muy difícil enviar tropas europeas a la guerra contra Rusia. Y luego dijo, así que deberíamos usar tropas de Europa del Este, les suministramos armas, munición y entrenamiento, y ellos hacen el combate y mueren. Y eso es, quiero decir, lo que escribió en ese documento. De nuevo, creo que todavía está en las páginas web de Open Society y se llama Hacia un nuevo orden mundial. Espera, déjame comprobarlo. Hacia un nuevo orden mundial, el futuro de la OTAN, publicado en noviembre de 1993, ¿verdad? Ese es un documento mucho más revelador porque expone exactamente lo que hemos visto suceder. Y el documento se publicó hace 32 años. Así que el hecho de que los acontecimientos mundiales se hayan desarrollado según un escenario que un hombre escribió y publicó hace 32 años, ¿sabes? Si estuvieras investigando un crimen, eso sería como una prueba clave. Y entonces tendrías que preguntarte, ¿quién es esta persona? ¿Quién es George Soros? ¿Cómo sabe todo esto? ¿Cómo lo supo? ¿Para quién trabaja? ¿De dónde saca el dinero para hacer lo que hace? Y entonces empiezas a llegar a conclusiones muy interesantes. Y te das cuenta de que esta continuidad de 500 años de las potencias coloniales europeas, moldeando el desarrollo de los acontecimientos mundiales, es lo que estamos viviendo hoy. Is what we're living today. And so all the talk about
human rights and Así que todo ese discurso sobre los derechos humanos, la democracia, la libertad y todo lo demás es solo una fachada. Es simplemente para el consumo público, para fabricar consentimiento para la guerra. Pero en realidad, los intereses últimos que impulsan esta marcha hacia la guerra son siempre los mismos. Los mismos que llevaron a Suecia a invadir Rusia, que llevaron a Napoleón a invadir Rusia, que llevaron a Hitler a invadir Rusia. Y tenemos que entender que en 1941, en junio, cuando Hitler invadió Rusia, no fue solo Hitler. Fueron la mayoría de los países europeos los que se unieron a esa invasión. Fue la mayor fuerza de invasión jamás reunida, creo que fueron unos 3 millones de soldados. Eso incluía Finlandia, Suecia, Holanda, Hungría, la República Checa y Eslovaquia. Hungary and Czech Republic and Slovakia, Poland, Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine. Polonia, Bulgaria, Rumanía, Moldavia, Ucrania, Croacia, Italia, España, Francia. Ese era un proyecto europeo, era muy similar a lo que estamos viendo hoy. Así que tenemos que preguntarnos, más allá de la fachada, más allá de las supuestas estructuras democráticas de gobierno que creemos tener en Europa, ¿quiénes son y cuáles son los intereses que nos empujan constantemente a la guerra y por qué? Y una vez que entendamos eso, entonces creo que finalmente podremos detener este ciclo. Y creo que afortunadamente personas como Vladimir Putin y Xi Jinping lo han comprendido. Creo que el liderazgo en Irán también lo ha comprendido. Y creo que también la gente que rodea a Trump lo ha comprendido. Y creo que están diciendo no más. The people around Trump have figured it out as well, and I think that they're saying no más. Creo que los últimos países en empezar a comprender lo que está ocurriendo son Brasil e India. De alguna manera están llegando a ese punto. Están empezando a entender lo que sucede con Occidente, y no sé hasta qué punto India está implicada. Pero en mi opinión, las cosas que están ocurriendo entre India y China son considerables. Sí, pero el problema es que la clase política en todos estos países siempre está dividida. Habrá personas que son soberanistas y nacionalistas y que quieren trazar un rumbo independiente. Y hay otras personas a las que les gusta enviar a sus hijos a Oxford, Cambridge, MIT y Harvard y que disfrutan de tener sus apartamentos y chalets en estaciones de esquí suizas, yates en el Mediterráneo, en el sur de Francia, y así sucesivamente. Y luego tienen, ya sabes, guerras siendo leales a torgipolos occidentales. Bueno, Spurs se podrían propio Alemania, de Polonia, de Hungría y Recuignación. Pero creo que en un momento dado, una de estas facciones va a volverse dominante. Y creo que los acontecimientos mundiales, tal como los hemos presenciado, yo diría desde 2019, están dando cada vez más credibilidad a los nacionalistas y soberanistas en la mayoría de los países, y cada vez menos credibilidad a los globalistas que siguen siendo leales a la City de Londres, Wall Street y otros centros financieros del mundo. Así que creo que es una marea que está cambiando muy lentamente, pero creo que está cambiando de una manera tan amplia y poderosa que no veo cómo podría revertirse. Creo que cada día que pasa, más personas cambian de bando en contra del imperio global y a favor de, bueno, como queramos llamarlo, integraciones multipolares. Y no creo que exista ningún tipo de narrativa que pueda revertir ese rumbo. Y si analizas lo que el mundo occidental, lo que los globalistas están ofreciendo, es simplemente patético. Es idiota. Es la ideología LGBT, es el objetivo de emisiones netas cero, el gran reinicio y las migraciones. Nada bueno, nada que la gente quiera. Y quiero decir, capturar carbono de la atmósfera para enterrarlo bajo tierra, no conozco a nadie que haya pedido eso. No conozco a nadie que piense que sea una buena idea, pero lo están haciendo de todos modos. Así que creo que toda esa fachada, todo ese edificio, va a desmoronarse. Alex, ¿cómo ves Oriente Medio? ¿Y crees que estamos presenciando una especie de calma antes de una tormenta que se avecina en la región? ¿Qué está ocurriendo allí?
Israel está intentando capturar toda Gaza. Por otro lado, la situación en Siria sigue siendo caótica. No desaparece en la región. Vemos el conflicto entre Irán e Israel. ¿Qué podemos esperar de Oriente Medio, en tu opinión? What can we expect from the Middle East, in your opinion? In one word, escalation, I think. En una palabra, escalada, creo. Y ahora es en demasiados frentes. Israel está intentando capturar toda Gaza, lo cual no está yendo muy bien. Me parece que las tropas israelíes están sufriendo muchas bajas y que lo están ocultando. Creo que pierden a mucha más gente de la que admiten. Como resultado, las FDI están exhaustas, mermadas y desmoralizadas. Si lo que escucho en los informes es correcto, las deserciones están llegando al 50%. El 50% personas simplemente no se presentan cuando son reclutadas. Israel se está dispersando demasiado porque Hezbollah nunca desapareció. Hezbollah sigue ahí. Creo que en Egipto Sisi va a tener dificultades para resistir frente a Israel. Israel también está envuelto en una situación muy complicada en Siria, donde los israelíes tienen claro lo que quieren allí. El problema es que los turcos, que controlan a HTS, quieren lo mismo, y parece que Turquía e Israel están en rumbo de colisión, de manera irreversible. Ahora esta crisis ya se está extendiendo a Chipre, donde hemos visto a todos estos israelíes desembarcar en la isla, y ya sabes, la parte griega se pregunta qué está pasando. Pero los turcos están claramente muy alarmados y han planeado reforzar la presencia militar del ejército turco en Chipre, pasando de unos 40,000 soldados actualmente a más de 100,000. Y citan la amenaza israelí como motivo para ello. Y luego, hay cada vez más voces dentro de Turquía que piden tomar toda Chipre, simplemente expulsar a los griegos de Chipre y anexionar la isla como parte de la nación turca. Además, tenemos 2 grandes bases militares británicas en Chipre. Y ya sabes, donde quiera que estén los británicos es solo cuestión de tiempo antes de que surjan problemas. Parece que el gobierno de Netanyahu quiere renovar sus hostilidades con Irán. Por parte iraní, hay una convicción casi unánime de que se avecina un ataque, que es solo cuestión de tiempo, y probablemente podría ocurrir este mes, lo que significa que nos quedan 10 días de este mes. Así que, en los próximos 10 días, podríamos ver un ataque de Israel contra Irán. Y los iraníes creen que Estados Unidos no podrá mantenerse al margen de ese conflicto. Así que ahora hay voces crecientes dentro de Irán, en niveles muy altos e influyentes, que sostienen que en realidad deberían lanzar un ataque contra Israel en lugar de esperar pasivamente a que Israel ataque. Simplemente, si no puedes evitar la pelea, tal vez sea mejor dar el primer golpe. Y al parecer, los iraníes ya se han preparado para esto, y es cuestión de tomar una decisión. Según tengo entendido, Irán dispone de suficientes drones y misiles como para crear prácticamente una cadena continua hacia Israel que podría suministrar drones y misiles de forma ininterrumpida durante 2 años. Y ya hemos visto lo que ocurrió después de 12 días. Y se comenta que si Irán lanza un ataque preventivo contra Israel, esta vez no será algo pequeño, será definitivo. Irán irá a por todas, literalmente esta vez para borrar a Israel del mapa. Así que si eso ocurre, creo que a largo plazo la situación en Oriente Medio podría desactivarse, porque Israel ha sido precisamente el instigador de toda la inestabilidad, guerras y disputas en la región. Pero creo que, mientras tanto, es probable que las cosas se intensifiquen. E incluso si Irán un ataque preventivo, si Israel ataca a Irán, la respuesta de Irán va a ser muy, muy devastadora. Sí, creo que tu valoración es bastante acertada en lo que respecta a Irán y la mentalidad de los iraníes. En mi opinión, eso sería un suicidio, pero un suicidio para Israel. Sin embargo, para Netanyahu, de alguna manera, no es asunto suyo.
Nima, it never stopped them. Netanyahu nunca los detuvo hasta ahora. No les importa. Van a la guerra contra todos. ¿En cuántos frentes están? 7. Y los propios israelíes incluso dicen que cuando terminen con Irán, Pakistán será el siguiente. Pakistan is next. Pakistan, You know, Turkey. How can Turkey, you- Pakistan. It doesn't Turquía, matter. Turquía, Pakistán, da igual, Egipto, vamos a matar a todos. Vamos a arrasar a todos y lo vamos a llamar paz. Es increíble. Pero la conducta de la política exterior israelí no ha sido racional. Ha sido muy, muy irracional. Ha sido bastante insana. Así que creo que no sería extraño que siguiera siendo insana, lo que significa que un ataque suicida contra Irán encajaría perfectamente en su forma de actuar. Would be perfectly in their job description. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros hoy. Pleasure, always a pleasure. Siempre es un placer. Cuídate. Nos vemos pronto, Dios. Bye bye.